Tenga la bondad de sentarse, por favor. Celebramos este cuarto domingo de Pascua con una figura que ya no es la figura del resucitado que aparece y desaparece. Es la figura del buen pastor, del que está cerca, del que cuida, de ese pastor que es el verdadero y sobre todo auténtico, aquel que ama el rebaño y que ha dado su vida por él y que se interesa por ese rebaño. Hoy celebramos la 60ª Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones, en este cuarto domingo de Pascua. Esa 60ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones nos ayuda a nosotros a crear más conciencia de la llamada vocacional, desde las propias convicciones de vida y de manera personal también a esa llamada que se responde. Y qué hermoso es, sobre todo, cuando la vocación es cultivada en el seno de la familia, cuando la vocación es aquella que la familia sabe custodiar y que generosamente también ofrece para que esa vocación vaya creciendo y se vaya haciendo cada vez más consolidada según la vocación a la que el Señor llama, porque el Señor sigue llamando. Existe una cierta resistencia, pero sigue llamando y convocando a aquellos que Él quiere y les llama por su nombre. Fuera de esto, quisiera adentrarme más que celebrar el Domingo del Buen Pastor, que es importante, es celebrar el Domingo de la Oveja, que es darle vuelta a la página o darle vuelta a la moneda, a la otra cara. Porque dice que al pastor nunca le faltará la solicitud por su rebaño, pero a la oveja nunca le faltará la docilidad a su pastor. Cosa importante, porque pareciese ser que aquí hablamos más de una imagen y figura de Jesús como buen pastor, pero se nos olvida a nosotros que somos parte de esa realidad a la que Jesús ha querido quedarse y salvar, salvaguardar y custodiar, que lo damos en un segundo o tercer plano y que muchas veces se manifiesta más que solo en el compromiso de los otros y no en el mío. Y la primera característica de la oveja es la escucha. Sabe escuchar la voz del pastor, sabe discernir, sabe que elocuentemente escucha lo que el pastor bueno le está pidiendo, pero también sabe responder a esa llamada. Dice el Evangelio: reconocen mi voz. Ese sentido de pertenencia de Jesús se basa también en esa experiencia de la llamada, del reconocerle, porque sabe escucharle. Esa es la primera característica de la oveja en la cual este domingo quisiera centrar mi meditación, porque del buen pastor hemos hablado mucho y seguirá siendo esa imagen o idílica o una imagen distorsionada de lo que es ser verdaderamente el auténtico pastor, pero que siempre esté acompañado por aquella oveja a la que el Señor también llama y convoca para que esté con él. Un segundo elemento después de la escucha es el nombre. Todos fuimos bautizados y en nuestro bautismo fuimos llamados por Dios por un nombre concreto que nos da una identidad, lógicamente. Yo soy Michael Javier, hijo de fulana de tal, hermano de tal. Nos da una identidad que precisamente ese nombre que nos da el bautismo es la característica que imprime en nosotros algo tan singular que es el sentido de pertenencia a Jesús, el buen pastor. La escucha, el nombre, pero sobre todo dice esta realidad del redil a que el Señor nos llama. Pero hay dos características también de este redil o de este rebaño, porque el Señor llama primero y después pide salir de él. Este redil, que no es un lugar cerrado, es un lugar abierto, como característica esencial, un lugar donde se crece, donde todos crecemos por el testimonio coherente de nuestra fe, donde todos vivimos la experiencia de compartir la fe,
donde todos estamos dispuestos a saber reflexionar, meditar, pero también a encontrar los compromisos de nuestra vida cristiana en este rebaño al que el Señor nos ha llamado, pero también quiere, después de llamarnos, nos quiere enviar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, queridos hermanos y hermanas, estas tres características de la oveja tendrían que ser tres características que vengan a fundamentar nuestro seguimiento a Jesús, el buen pastor. Porque si lo escuchamos, sabemos qué nos pide. No va a pedir algo que no esté dentro o fuera de nuestros límites. Va a pedir lo que está según nuestras capacidades. Esa capacidad de primero escucharle, de saber discernirle, de la experiencia de la llamada por nuestro nombre y que nos llama a estar aquí, para que aquí nosotros podamos crecer con un proyecto claro de seguidores de Jesús. Cada uno desde su propia situación, cada uno con el estilo de vida y el contexto en que nos encontramos. ¿De qué nos serviría reflexionar en este domingo sobre esa figura de Jesús el buen pastor si nosotros no estamos siguiendo ese camino? ¿De qué nos serviría a nosotros hablar de Jesús como buen pastor que acompaña incluso a aquellas ovejas que necesitan mayor atención si nosotros no vivimos la experiencia de nuestro servicio en el cuidado también a los más débiles, experimentando la compasión y la misericordia que dentro de esta experiencia de rebaño tenemos que saber profundizar y saber concretar, porque es una realidad que nos atañe a todos? No solo es responsabilidad del pastor. Nunca le faltará docilidad al rebaño y también diligencia al pastor. El pastor verdadero se preocupa de sus ovejas, pero también hay una reciprocidad que se nos olvida a nosotros, que a veces tenemos que vivirla desde esa llamada a la que el Señor nos hace continuamente. Pedimos pastores santos, pero la oveja también ha sido llamada a vivir la santidad dentro de ese rebaño. Pedimos pastores fieles, pero la fidelidad también la experimenta la oveja, viviendo la seria convicción de su fe y de su llamada vocacional. Queremos pastores que siempre estén pendientes de las realidades, en cada una de ellas y particular, pero también la oveja tiene que hacerse cargo de todas aquellas por las cuales también crece la mayor experiencia del encuentro con el otro. El pastor verdadero da la vida por sus ovejas. Jesús es verdadero pastor que conoce a sus ovejas, dialoga con ella en la intimidad del corazón. En el lenguaje bíblico, según Javier Picasa, dice: conocer es querer. Si la oveja y el pastor se conocen, se quieren. Si no se conocen, lógicamente, ¿cómo va a haber un cariño que trasluce en la experiencia de ese encuentro con el pastor? Conocer es querer, como quiere el esposo a la esposa, la novia al novio. Conocer es conocerse, amarse. Solo así en amor se conocen mutuamente el pastor y las ovejas, de manera que el pastor deja de ser vigilante y la oveja animal vigilado, sino amigo, compañeros de pastor. Me llama poderosamente la atención en este lenguaje que se usa. Ya no somos ovejas vigiladas, porque a veces caemos en esa mala experiencia, ¿no? Si no me ve, no se interesa. ¿Por qué siempre tenemos que tener ese espíritu de sentirnos perseguidos, cuando con la libertad tenemos que nosotros responder a las enseñanzas que el mismo Jesús nos pide y que precisamente también para nosotros es muy importante asumirla en primera persona? El pastor no está para vigilar, el pastor está para encerrar ese misterio de verdadera amistad y compañerismo que tiene que existir dentro del redil. Solo así, sobre una base de conocimiento personal, puede fundarse la comunidad de los salvados como iglesia, donde todos tienen un lugar para vivir en plenitud. Por eso Jesús es pastor y puerta del rebaño, es guía y casa para las ovejas. Jesús es el pastor verdadero que no actuó nunca como un jefe dedicado a dirigir, a gobernar o a controlar. Lo suyo había sido dar la vida, curar, perdonar. No había hecho sino que entregarse y desvivirse,
terminar crucificado dando la vida por las ovejas. El que no es verdadero pastor solo piensa en sí mismo, abandona las ovejas, evita los problemas y lo peor aún, huye como un cobarde. Muchas veces esa cobardía se ha cernido sobre la experiencia de muchas ovejas. Una cobardía que siempre se va a denotar en la experiencia del abandono. Yo no vuelvo a venir, yo me alejo. Y no sé por qué me alejo, sino porque de verdad no tiene la capacidad de vivir con mayor gallardía la experiencia de saber que Jesús es el pastor de su vida. Por tanto, el amor de Jesús por la humanidad no tiene límites. Ama a todos sin excepciones, compartiendo su propia vida con las ovejas. Y las ovejas están compartiendo su vida con Jesús o se han alejado de Él. Jesús nos conoce y nos ama como a tal y somos. Solo debe esta cercanía desde la comunión del corazón con el buen pastor, verdadero, que comparte su vida con las ovejas, tratándolas siempre con cuidado y amor. Hoy, a los seguidores de Jesús se nos pide que seamos creyentes llenos del espíritu del buen pastor. Creyentes llenos del espíritu del buen pastor. Y eso es lo que se nos pide. No se nos pide hablar de grandes conceptos teológicos, dogmáticos, morales o cristianos. Se nos pide de tal manera que seamos creyentes llenos del espíritu del buen pastor, que podamos ayudarnos a crear un clima de acercamiento que nos hace falta y que todos somos conscientes que es de verdad una llamada auténtica, un clima de acercamiento, una mutua escucha. Hemos perdido ese sentido que a veces nos hace falta agudizar para poder escuchar lo que también se nos está pidiendo y de la forma con que también nosotros tenemos que responder. Se nos pide respeto recíproco, respetar al otro. A lo mejor es más débil, a lo mejor necesita mayor atención, pero no dejarle que se encierre en sus caprichos, en sus pataletas, que muchas veces pueden ser la que mejor saben hacer y lo que menos pueden llevar es a comprometerse. Se nos pide diálogo humilde para seguir construyendo una verdadera comunidad más fraterna, más samaritana y más sinodal. Por último, la alegoría del pastor bueno arroja una importante luz para nuestra reflexión personal y comunitaria. Y me atrevería a decir una luz decisiva. Quien tenga alguna responsabilidad pastoral ha de asemejarse a Jesús, ha de prefigurar a Jesús, ha de hacerse esa imagen de Jesús ante los demás, acompañando desde la cercanía del diálogo y la escucha mutua. Cercanía, diálogo y escucha mutua. Tres elementos propios que también tienen que caracterizar a la oveja que se identifica con Jesús, el pastor bueno. La pregunta del millón y para terminar, en nuestra comunidad de San Bruno, ¿actuamos con los mismos sentimientos del pastor bueno? En mi comunidad, para aquellos que ven esta Eucaristía a través de las redes sociales, en mi comunidad, ¿tenemos los mismos sentimientos del pastor bueno? ¿O somos los que saltamos la cerca, los que maltratamos a la oveja, o aquellos que peor aún se hacen valer o abusan de ellas? Pidámosle al Señor que a nosotros nos dé la docilidad siempre para poder escuchar y discernir con mucha claridad lo que hoy se nos pide, y que nuestra llamada decisiva tenga también mayor responsabilidad a la hora de compartir la misión y de llevarla a cabo en nuestra comunidad. Es un día también para agradecer a tantos que hacen posible que la comunidad sea un lugar de encuentro. Es un día para agradecer a aquellos que se comprometen con fidelidad y que saben que lo hacen por amor a aquel que solo lo que hacen es traslucir a la persona de Jesús, el buen pastor.